Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a terminar, antes de empezar con tema nuevo, vamos a terminar de redondear lo que estábamos hablando en el Zoom y bueno, eh, lo que tienen también en el PowerPoint y lo que eh, se grabó en el video anterior. Vamos a dar un detalle más del tema de emergencia que estábamos hablando en el Zoom pasado. Eh, Recuerden que una característica muy importante, además de las que hemos hablado de la emergencia, es que la emergencia no se repita con una continuidad, con una frecuencia que ya nos hará pensar que no estamos frente a una emergencia, sino frente a algo que requiere una solución distinta a la de las emergencias. Recuerden que en una emergencia se toman soluciones provisorias por tiempo limitado y las necesarias para salir de la emergencia. Si algo ocurre, por más que sea extraordinario, te cumpla con ese requisito, pero si ocurre con frecuencia, quiere decir que no es una emergencia. Por ejemplo, una inundación. Si una zona se inunda dos, tres veces por año o todos los años, evidentemente no es una emergencia. ¿Qué diferencia hay entre tratarlo como una emergencia o no una emergencia? Que si es una emergencia, ¿qué haremos? Y activaremos los planes de evacuación, mandaremos eh, alimentos no perecederos, ropa, tomaremos, no sé, decisiones de quita de impuestos o facilidades para pagar impuestos o créditos blandos. Pero si una zona constantemente se está inundando, con estas medidas no solucionamos nada. Eh, en, en, la zona de Pacífico, en Avenida Santa Fe, sabemos que habitualmente se inundaba, ¿sí? Y las inundaciones eran cada vez más frecuentes, incluso no con lluvias torrenciales, pero ya con una lluvia de cierta intensidad ya se inundaba. Evidentemente se lo trataba con soluciones de emergencia y esto entonces sistemáticamente volvió a pasar. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de base? El problema de base es que desbordaba frente a las lluvias el arroyo Maldonado y lo que se requería era entubar el arroyo Maldonado. Cuando se hizo esto, evidentemente cesaron las emergencias o las supuestas emergencias y en estos momentos van a ver que frente a una lluvia promedio, digamos, no sé si no les puedo asegurar que no se va a volver a inundar, pero no con la frecuencia y con la magnitud de las inundaciones que había en la zona de Pacífico. Y se podrían nombrar un montón de ejemplos de lo mal que entendemos las emergencias. Primero, muchas veces llamamos emergencias a cosas que no son emergencias, sino que le damos tratamiento de emergencia. ¿Por qué? Porque en realidad la emergencia nos la marca la agenda política y no la real necesidad del problema que estamos tratando, ¿sí? Eso por un lado. Nos quiero aclarar que el otro día nos focalizamos en las emergencias, pero recuerden que hemos analizado, lo tienen en los libros, en el PowerPoint y en la clase anterior, que tenemos que diferenciar, recuerden siempre de diferenciar la restricción de la suspensión de la supresión, que en ningún caso es permitida, ¿sí? Restricción, suspensión y supresión de derechos. No llegamos a ver el otro día tampoco
qué pasa en Argentina con las emergencias. Lo primero que vamos a analizar lo más rápido que podamos es el estado de sitio. Artículo 23 nos habla del estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? Es un remedio de emergencia. Es decir, que frente a una emergencia se aplica un remedio de emergencia y en este caso tenemos que el estado de sitio es un remedio de emergencia. ¿Frente a qué emergencia? Las emergencias políticas. El artículo 23 nos habla de cuáles son esas emergencias políticas y son conmoción interior o ataque exterior. Frente a esas emergencias políticas, obviamente de poner en peligro la estabilidad de la Constitución, de las instituciones, tiene que ser de magnitud, la conmoción interior o el ataque exterior. Bien, el remedio es la declaración del estado de sitio. ¿Quién lo puede declarar? La declaración del estado de sitio, según el juego armónico del artículo 75, inciso 29 y 99, inciso 16, nos marca lo siguiente. Cuando la causal es conmoción interior, el habilitado para declarar el estado de sitio es el Congreso. Únicamente cuando el Congreso está en receso, estamos dentro del periodo del 1 de diciembre al 28 o 29 de febrero, únicamente en ese periodo lo puede declarar el presidente de la Nación, también con el resguardo de llamar simultáneamente a sesiones al Congreso. En caso de ataque exterior, es facultad del presidente de la Nación declarar el estado de sitio. Bien, la causal entonces, conmoción interior, ataque exterior, Congreso lo puede declarar en caso de conmoción interior, presidente en caso de ataque exterior. Vamos ahora a las facultades que tiene el presidente durante la vigencia del estado de sitio. El artículo 23, perdón, antes de eso, ¿cuál es el efecto de esta declaración? El artículo 23 habla de que el efecto es la suspensión de las garantías constitucionales. Esto es muy amplio lo que está diciendo. Conéctenlo con lo que hemos hablado hasta ahora de suspensión de derechos, lo que ya sabemos de suspensión de derechos, y evidentemente la interpretación que hay que darle a esto es siempre en favor del individuo. Es decir, que si bien, como no sabemos cuál es la conmoción interior o la magnitud del ataque exterior, no podemos detallar qué derechos van a quedar suspendidos porque no sabemos la magnitud de lo que nos estamos enfrentando. Por eso es que no se especifica qué derechos, pero se interpreta, los constitucionalistas interpretan que son aquellos derechos únicamente necesarios, los imprescindibles para salir de el motivo, o sea, de la emergencia que llevó a declarar el estado de sitio. No se puede ir más allá o restringir más derechos de los necesarios para salir de la cuestión de que motivó esta declaración. Acá tendremos que aplicar, que ya hemos trabajado mucho, el criterio de razonabilidad de las suspensiones que se declaren. Bien, ¿qué facultades tiene el presidente durante la vigencia del estado de sitio? Evidentemente, y lo estamos viviendo
actualmente con la emergencia sanitaria que estamos viviendo ahora, el presidente, el ejecutivo, parece que en las emergencias toma un rol destacado, ¿sí? En este caso, no se rompe la división de poderes, pero es como que frente a una emergencia adquiere un protagonismo importante como lo estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que dice el artículo 23? El artículo 23 dice que el presidente durante la vigencia del estado de sitio tiene la facultad de arrestar personas y trasladarlas de un punto a otro del país. No tiene la facultad de aplicar penas o condenar, pero sí de arrestar y trasladar personas, siempre y cuando les dé la opción de salida del país. Requisito imprescindible, como está asumiendo un rol que normalmente no tiene, se le da la posibilidad a la persona que se pretende arrestar de salida del país. No es que tiene más facultades el presidente, sino que se potencia las que tienen y se hace este permiso de arresto. La declaración de estado de sitio también es una cuestión política no judiciable, es decir, que la decisión de declarar estado de sitio por el Congreso o el presidente es materia no judiciable. Pero, ¿qué sería lo judiciable? Hay cosas que son judiciales, por ejemplo, que no declara el presidente estando en sesiones del Congreso, que le permita, que le dé la opción de salida del país a la persona que pretende arrestar. También es judiciable que le permita volver a la persona que optó por salir del país, ni bien termina el estado de sitio. No se le puede impedirle el regreso al país quien optó por salir del país una vez terminado el estado de sitio. Bien. Esto respecto a las emergencias económicas lo tenemos en el artículo 23, es decir, que históricamente estaba en la Constitución. Nuevamente les recuerdo que la Constitución se reforma a partir del artículo 35 en adelante, o sea, desde el 36 en adelante tenemos la reforma, no estaba autorizada la reforma de los primeros 35 artículos. Con la reforma de 1994 se le dio un rango constitucional a dos herramientas o dos maneras de hacer frente a otro tipo de emergencias, que es a través de los decretos de necesidad de urgencia, artículo 99, inciso tercero, y a través de la delegación de facultades por parte del Congreso al presidente, artículo 76 de la Constitución. Facultades delegadas y decretos de necesidad de urgencias los vamos a ver en su oportunidad, pero tengan presente entonces que otro tipo de emergencias sanitaria, económica o cualquier otro tipo de emergencia que no sea política, si hoy por hoy está el recurso de los decretos de necesidad de urgencia y la posibilidad restringida, pero después vamos a ver con qué límites, del Congreso de delegar facultades en el Ejecutivo. Bien. Déjenme ver. Bueno, ahora sí vamos a ir a la consigna de el video de hoy, que es empezar. Vamos a ver hasta dónde llegamos, si no, en todo caso hacemos otro videito para la próxima clase.
le dedicaremos 2 clases. Vamos a ir a la unidad número 2. El punto 1. La unidad número 2, el punto 1, nos habla de la clasificación de las constituciones, cómo podemos clasificarlas. Hay varias maneras, hay varias clasificaciones, pero bueno, yo me adapto a que no son estudiantes de Derecho. Vamos a ver algunas de ellas, no todas las que hay, ¿sí? Hay algunas un poco más rebuscadas que otras. Una que ya está en condiciones de entenderla, está relacionada a la posibilidad de reforma de las constituciones. Una clasificación es en constituciones reformables y no reformables. Constitución no reformable también se la llama pétrea. Pétrea habla de piedra, de algo que no se puede romper. Hay constituciones que no se pueden modificar. Y están las reformables. A su vez, dentro de las reformables encontramos las reformables flexibles y las reformables rígidas. Las reformables flexibles son aquellas constituciones que se reforman como cualquier ley, mientras que las reformables rígidas se pueden reformar, pero tienen un mecanismo especial y más dificultoso que una ley común para su reforma. Ya saben que el artículo 30 pone a nuestra Constitución dentro de las constituciones reformables rígidas. Se puede reformar, pero con un procedimiento especial y agravado. Hay otra clasificación que habla de Constitución racional normativa, Constitución histórica y Constitución sociológica. Constitución racional normativa son aquellas constituciones pensadas desde lo racional, por eso se llama racional normativa, como el mejor modelo de organización de un país, y se lo aplica a una comunidad, ¿sí? Se piensa racionalmente un modelo de organización y se lo aplica a una comunidad. La Constitución histórica es aquella que tiene en cuenta los rasgos particulares de la sociedad o la comunidad que va a regir. Entonces se adapta y toma ingredientes particulares de esa sociedad. Y las sociológicas son aquellas constituciones que son vividas por esa comunidad como la ley suprema, independientemente de que siempre puede llegar a haber incumplimientos, pero es tenida en cuenta como la ley suprema, ¿sí? Tiene pleno vigor y vigencia dentro del sentimiento de los habitantes en donde rige esa constitución. En Argentina, nuestra constitución cumple con los 3 modelos que hemos hablado, y que no es incompatible una cosa con otra, pueden darse los 3 modelos juntos. Es racional normativa porque se toma el modelo americano, se considera que es un buen modelo de organización y se lo aplica al Estado argentino que se está creando. Es histórica porque también tiene en cuenta particularidades que tienen nuestro país. Por ejemplo, si ustedes leen el artículo 29,
la forma en que prohíbe el otorgar la suma del poder público. Léanlo, así no nos demoramos. El artículo 29 prohíbe otorgar al Congreso, a las legislaturas nacional o provinciales, la suma del poder público. Y van a ver en qué términos bastante duros habla de bajo la pena de infames traidores a la patria, por ejemplo. Se van a dar cuenta que está escrito en el artículo 29 teniendo en cuenta algo de nuestra historia, que es la mala experiencia que a ojos de los convencionales constituyentes hubo con la concesión de facultades extraordinarias a Rosas en su momento, ¿sí? El artículo 29, si ustedes lo leen, en realidad es un reflejo de lo que no se quiere que vuelva a pasar, que es el otorgar facultades extraordinarias como se le dio a Rosas. Ese como ejemplo de que también es histórica nuestra Constitución. Y sociológica también es la Argentina, porque con sus incumplimientos, con las veces que o funcionarios o individuos no la cumplen, de todas maneras no podemos decir que no es una constitución vigente en el sentimiento de los argentinos, y hay que batallar porque todavía sea más ese sentimiento de protección que nos debe dar la Constitución. Bien, también se pueden clasificar las constituciones según sus normas. Las normas constitucionales las podemos clasificar en operativas y programáticas. ¿Qué diferencia hay entre cláusulas operativas de la Constitución y cláusulas programáticas? Cláusulas operativas son aquellas que entran en vigencia por solo hecho de estar en la Constitución, sin necesitar una ley que los reglamente. Inmediatamente entran en vigencia y nos protegen. Cláusulas programáticas están en la Constitución, pero dependen de una ley que las ponga en marcha. Esto es una cuestión de técnica legislativa. En este sentido, hay cláusulas constitucionales que por sí mismas no necesitan ningún complemento, ninguna ley para entrar en vigencia. Mientras que otras, únicamente la Constitución nos da las premisas o la estructura principal, y se requiere que después haya una ley que termine con los detalles, ¿sí? Bien, para ejemplificar esto, saber si una cláusula es operativa o programática a veces es un tema de interpretación. Yo les voy a dar una cláusula constitucional y vean cómo se puede interpretar como operativa o como programática. Artículo 14 bis, en su última parte, van a ver que habla de que tenemos el derecho al acceso a una vivienda digna, ¿sí? ¿Qué es este derecho al acceso a una vivienda digna? Si consideramos que es operativo, cualquier persona en situación de calle podría demandar al Estado por su situación de calle, exigiendo su vivienda digna, ¿sí? Considerándolo como operativo. Si la consideramos programática, es una cláusula que en realidad es un llamado al Congreso a que dicte leyes reglamentarias que faciliten el acceso a la vivienda digna. Créditos blandos, planes de construcción de viviendas, por ejemplo, el FONAVI, ¿sí? Es el Fondo para la Vivienda.
si las cláusulas son operativas o programáticas, insisto, hay veces en que es muy claro y otras da lugar a interpretación. Si yo soy abogado y me viene a ver una persona en situación de calle, voy a decir que la cláusula es operativa. Si estoy de parte del Estado que recibe la demanda, diré que es programático, ¿sí? Eh, Hubo un momento en donde la situación del país era muy crítica, en donde de repente, no me acuerdo en qué provincia, por ejemplo, en un fallo, una familia que estaba en una situación crítica económica, se ordenó al Estado eh, asistencia alimentaria a través de, de un supermercado cercano a donde esta gente vivía, ¿sí? Porque estaba en peligro la salud de esas personas y la vida de estas personas, y en ese momento se consideró que el derecho a la salud y el derecho a la vida eran operativos y que en la situación de diligencia que estaban había que tomar alguna medida que urgente, y bueno, el juez la tomó. Bien, cláusulas operativas y cláusulas programáticas. Estoy mirando para no olvidarme nada. Después tienen el tema de la interpretación constitucional. ¿Cómo interpretar las cláusulas constitucionales? ¿Qué es interpretar? Interpretar es buscar el sentido de las palabras, de las frases, de una norma. Porque obviamente el derecho se maneja a través con el lenguaje. Y el lenguaje tiene ciertas fallas, que es la vaguedad, la oscuridad, el silencio, las lagunas, cuestiones no previstas, ¿sí? La contradicción. Y frente a todos estos problemas del lenguaje, que como el derecho a utilizar el lenguaje también los tiene, surge la necesidad de interpretar, buscar el sentido a las normas, ¿sí? El tema de la interpretación es muy interesante. Lástima que, bueno, tenemos un curso acotado para tratar todo, pero el tema de la interpretación es muy interesante. Por ejemplo, Napoleón estaba muy en contra de la interpretación del Código de Napoleón, justamente el Código Civil de Napoleón, de que se le hiciera comentarios o a su código, porque en realidad el que interpreta, lo mismo que un actor, por ejemplo, ¿por qué se habla del intérprete? O una canción, ¿sí? Un cantante, el intérprete de una canción, hace suya la canción, la escribe alguien, pero a través de su interpretación la hace suya, ¿sí? Por eso Napoleón no estaba a favor de la interpretación, porque en realidad la interpretación habla de quien está interpretando, no del autor, de lo que estamos tratando de interpretar. Pero bueno, lo cierto es que también acá vamos a tratar de acotar o restringir las posibilidades que hay de clasificación de las interpretaciones, pero hay tres para destacar. Interpretación gramatical. Interpretación gramatical es aquella en la que buscamos encontrarle el sentido a la norma según los vocablos
que utilizó el legislador, utilizando el término más común que las palabras tienen, las palabras utilizadas tienen, o sea, la interpretación literal y gramatical, ¿no es cierto? Ir al sentido gramatical de las palabras. Se dice que cuando la norma es clara, la única interpretación que corresponde es la gramatical. ¿Por qué? Porque a veces, a través de la interpretación, queremos forzar el sentido de las palabras, queremos hacerle decir a la norma aquello que no dice, ¿sí? Entonces, cuando la norma es clara, nos gusta o no la norma, si no nos gusta, cambiémosla, pero acostumbrémonos a que si la norma es clara, la interpretación tiene que ser gramatical y literal, el sentido de las palabras. Por otro lado, otra interpretación es la interpretación histórica. ¿Qué es la interpretación histórica? Ir al momento en que se dictó la norma, el contexto histórico que motivó la norma, qué es lo que estaba pasando en el momento que se hizo la norma y que dio motivo a la norma, ¿sí? Y por otro lado está la interpretación finalista, que es ¿qué buscaba el legislador? ¿Cuál era la finalidad de la norma? ¿Sí? ¿Qué se buscaba con esa norma? Yo les voy a dar un ejemplo de los tres tipos de interpretación. O sea, con un mismo ejemplo, cómo podemos hacer una distinta interpretación. Supongamos que hay una ley que de hecho tengo que, siempre cuando saco este tema me comprometo a buscar si esto era realmente así y nunca me llega el tiempo. Pero supongamos que es ficticio, pero creo que fue una norma de tránsito, de las primeras normas de tránsito en Argentina. Supongamos, olvidémonos si existió o no. Supongamos que cuando salieron los vehículos hubo que dictar una ley de tránsito y esa ley de tránsito contenía la siguiente indicación, que frente a un paso a nivel el auto tenía que detener totalmente la marcha, el conductor bajarse del vehículo, mirar hacia los dos lados y si veía que no venía ningún tren, subir y continuar con la conducción. Supongamos que esta norma existió y que quedó olvidada y quedó vigente en la ley de tránsito y continúa hasta nuestros días, ¿sí? Obviamente el flujo vehicular, desde que aparecieron los primeros automotores y esta primera ley de tránsito a lo actual, evidentemente cambió. Y entonces podemos decir lo siguiente: ¿qué pasa si hoy por hoy queremos aplicar esta disposición? Si tenemos esta disposición, ¿sí? Paso a nivel, auto, obligación de parar totalmente, bajar del auto, mirar hacia los dos lados, recién ahí subir y continuar la marcha. Interpretación literal. 2020, tengo todavía esa norma y la aplico como está. Me guste o no, mientras no se la modifique, le aplico una sanción a todo el que no se baje del auto, no detenga la marcha. Interpretación gramatical o literal. Interpretación histórica. Esta norma fue dictada cuando aparecieron los primeros autos, es decir, cuando recién
se incorporaban a la vida social argentina, los autos, evidentemente es un elemento riesgoso que se incorpora a la vida social y estaba plenamente justificado entonces estas medidas de seguridad frente a algo nuevo, desconocido y que podía llegar a ocasionar daños a las personas, ¿sí? Bien, interpretación histórica. Las circunstancias cambiaron, los autos mejoraron en seguridad. En ese momento se podía aplicar esa norma porque la cantidad de autos era mucho menor. Hoy que causaríamos una congestión increíble de autos aplicando esta normativa y por lo tanto cae en desuso, ¿sí? No la aplico porque es impracticable, no puedo hacer detener a todos los autos, bajar, se imaginan una hora pico, ¿no es cierto? Un paso nivel en una hora pico, hacer esto sería imposible. Cae en desuso, no la aplico. Interpretación finalista. ¿Cuál era la intención del legislador? Evidentemente, dentro de la conducción hay un momento que es más riesgoso que otros, que es justamente el cruzar un paso a nivel. Dentro de que siempre es una actividad riesgosa, es un elemento riesgoso un auto, pero hay un momento particularmente más riesgoso que es el paso a nivel, ¿sí? Quiere decir que la finalidad era extremar los cuidados al pasar, al cruzar un paso a nivel. ¿Cómo se la podría aplicar esta norma con una interpretación finalista? No la aplico literalmente, no le aplico la multa por el hecho de no parar totalmente la marcha ni bajarse. No la dejo en desuso, o sea, no quiero no aplicarla porque es vigente, pero entonces hago la interpretación finalista. ¿A quién le voy a aplicar multa y a quién no? Evidentemente, entonces, si la finalidad es extremar los recaudos o las precauciones al momento de pasar el paso a nivel, ¿qué me voy a fijar? No voy a pedir que detenga la marcha, pero sí de que la haya reducido de manera tal de tener tiempo de frenar en caso de que estuviera viniendo un tren de alguno de los lados. Estar atento a las señales sonoras y lumínicas y quiere decir que a una persona que bajó prudencialmente la velocidad y cruzó de manera segura, no le aplico la norma. Si se la aplico al que la pasa a 100 km por hora, por ejemplo, ¿sí? Los tres tipos de interpretación. Bien, si les parece, para no dejar un tema trunco, dejamos acá hoy, para el próximo Zoom del día lunes. Entonces vamos a estar hablando un poquito de estas cosas y la idea es que continuemos con las diferencias entre derecho público y derecho privado, ¿sí? En principio, lean, busquen las diferencias entre derecho público y derecho privado, vemos cómo nos manejamos en el Zoom y si veo que es necesario, hacemos una grabación más respecto a este tema. Bueno, les deseo un buen fin de semana y nos vemos en el próximo Zoom. Hasta luego.